años, yo leí un libro. Ese libro explicaba más o menos cómo hacer crecer una iglesia. Y una de las cosas que decía el hombre en ese libro caracteriza mucho lo que hoy es el cristianismo, o lo que llaman cristianismo. Él decía que si yo quería que la iglesia creciera, tenía que levantar una iglesia a gusto del cliente, algo así, ¿sí? Es decir, la misma teoría administrativa, económica que tenemos en el mundo. Entonces, en el mundo, lo fundamental en la empresa es el cliente. Y entonces al cliente hay que satisfacerlo, hay que darle lo que quiere, hay que darle lo que necesita. Y eso está bien allá en el mundo empresarial. Pero cuando uno quiere aplicar eso a la iglesia, es complicado aplicar eso a la iglesia. Uno, claro que tiene en cuenta a los hermanos, pero de ninguna manera puede levantar una iglesia bajo la premisa de que aquí solo haremos lo que la gente quiere y lo que la gente le gusta. No podemos hacer eso, porque cualquiera que ha leído la Biblia sabe, entiende que nos congregamos alrededor del propósito de hacer lo que Dios quiere y como Él lo dice y de la forma como Él lo dice. ¿Sí soy claro? Y esa es la premisa fundamental, la premisa más importante de todas. La iglesia existe para amar a Dios, para adorarle, para bendecir. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque este es uno de esos mensajes que no es a gusto del cliente, que no tiene que ver con satisfacer al cliente, trayendo ese término empresarial aquí, ¿no? Tiene que ver con satisfacer a Dios, que en últimas es lo más importante. Tiene que ver con agradar a Dios, con hacer las cosas a la manera, a la forma del Señor. Amén. Miren que estas palabras de Jesús, bastante radicales, ¿no? O sea, póngase a pensar. Cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esas son palabras bastante pesadas y radicales. Si uno se pone a pensar, uno dice, bueno, y entonces aquí, ¿quién ha renunciado a todo lo que posee? No puede ser discípulo, diría uno en comienzo, ¿no? En comienzo. Uy, el Señor me dice que para seguirlo tengo que renunciar a todo. Y esas preguntas pueden rondar la cabeza de alguien que lea ese texto bíblico, ¿no? Esas palabras están dichas por Jesús camino a Jerusalén para enfrentar la cruz. Lucas 9:51. No, pero no lo busques, téngalo. Sí. Y en ese texto, del versículo 25 al versículo 33, sin letra pequeña, con total honestidad, Él le va a decir a la gente qué es seguir, qué condiciones pone Él para seguir. Si bien la salvación es gratis y lo único que una persona tiene que hacer para ser salvo es arrepentirse, creer en Cristo, el proceso del discipulado es otra cosa y tiene un precio y exige unas condiciones, unos estándares bien altos, de tal modo que no cualquier persona puede decirse que es un discípulo de Jesús. Este es un texto que nos enseña lo que es la rigurosidad de ser un hijo de Dios. Este es un texto que nos enseña sobre la radicalidad de vida que se le exige
a un hijo de Dios, que se le manda a un hijo de Dios. Y vamos a estudiarlo los próximos domingos para encontrar entonces lecciones importantes sobre el seguimiento de Cristo y el discipulado en nuestras vidas. Miren, y la primera lección, ¿no?, es la siguiente: es necesaria la calidad sobre la cantidad. Bueno, es necesaria la calidad sobre la cantidad. ¿Saben cuál es una de las peores tragedias de la iglesia hoy día? Lo que llaman iglecrecimiento. No sé si usted ha oído eso alguna vez. Entonces, el iglecrecimiento es una teoría eclesiástica, bueno, que le enseña a las personas tácticas traídas del mundo, sobre todo del marketing, del merchandising, de todas las cosas, para hacer crecer la iglesia. La premisa es: aquí tenemos que crecer al precio que sea, al costo que sea. Si hay que comprometer la doctrina, se compromete, y si tenemos que padecernos al mundo, no importa. Entonces, el objetivo de la iglesia en ese caso fundamental, el objetivo fundamental en ese caso se vuelve crecer. Cuando entendemos las cosas claramente, sabemos que el objetivo fundamental de la iglesia no es crecer, es enseñarle a la gente a amar a Dios. Es que la iglesia ame a Dios. Ese es el objetivo fundamental. Pues cuando yo me meto en la cabeza que tengo que crecer y que para ello estoy dispuesto a hacer lo que sea, es por eso que encontramos hoy iglesias totalmente llenas de falsos cristianos tibios. Y no solo, y tengo que reconocerlo, me estoy refiriendo a otras iglesias, sino a esta también. Eso es una verdad, eso es una realidad. Esa es la razón fundamental por la que usted encuentra hoy iglesias que parecen una discoteca. ¿Por qué razón? Porque es que necesitamos crecer. ¿Y cómo crecemos? Pues hagámosle un show a la gente aquí siempre. Y hasta donde yo sé, hubo una iglesia que empezó con eso aquí, una iglesia que hoy es muy grande, muchísimo dinero, es muy grande, y de ahí para abajo un montón empezaron a copiarlo. Casi que usted hoy día no encuentra una iglesia así. Usted entra, lo primero que encuentra es luces apagadas, sí, el sitio oscuro, ¿no?, un juego de luces tremendo, pantallas multimedia atrás y un montón de pelados ahí cantando y eso, ¿no? Pelados, porque no se aceptan viejos en esos grupos de alabanza. Sí, no, a usted le parece increíble eso, pero es la verdad. No se acepta. Jairo, usted vaya para diácono, usted aquí no está muy viejo ya. Luisa ya es vieja para esos grupos también. No se puede. El único ahí, no, y se diga, mira. Oye, jóvenes. Dice Miguel, ¿sí? Ahí te caso el... Bueno, en fin. Entonces, ¿por qué asemejar la iglesia a una discoteca, a un concierto mundano? ¿Cuál es la razón de hacer eso? Necesitamos crecer, y eso es lo que le gusta a la gente. Una iglesia a gusto del cliente. ¿Sí? Lo que le decía al comienzo. ¿Qué más? Entonces, tenemos que cuidar lo que predicamos. Porque no podemos, si queremos que la iglesia crezca, no podemos pararnos allá a decir cosas que confronten a la gente, o que en cierto modo o de alguna manera los vayan a ofender. ¿Por qué? Porque la iglesia es a gusto del cliente.
Entonces, ¿qué logra eso? Eso sí, usted va un domingo, las congregaciones llenas de falsos cristianos, la gran mayoría de ellos. Y no diga, no, es que estoy hablando por allá de por allá, no, también de aquí estoy hablando. Y eso que aquí no estamos a gusto del cliente, ¿no? Pero pasa también incluso aquí. Cristo quiere que la iglesia crezca, pero no a cualquier costo. Él tiene sus condiciones. Y cuando multitudes le seguían, Él les dijo estas cosas que usted va a empezar a aprender los domingos. Como desanimando a la gente a seguirlo. Como dejándoles absolutamente claras las cosas. Como diciéndoles, esto no es venir aquí a brincar, a cantar y a pasar un rato chévere el domingo. Cristianismo es más que eso, mucho más que eso. Eso no es solo obligar a ver cómo vengo el domingo y ya, y eso el domingo que puedo y no más. No, cristianismo es mucho más que eso. Mire el versículo 25. Grandes multitudes iban con él. ¿Sabe qué hubiera dicho un pastor de hoy día? Uy, avivamiento, es que aquí tenemos esa avivamiento. Mira esa multitud que tenemos aquí. Y Jesús miró a la multitud y dijo, aquí hay mucha cabra, aquí hay mucha paja. Hay que cernir este grupo. Hay que colar este grupo. La gente no puede ir tras de mí y creer que es solo venir caminando ahí, que porque les enseño bonito, que porque les hago milagros. No. Voy a enseñarles cómo es la cosa. Oye, grandes multitudes iban con él, hermano. Y a esa gran multitud que iba con él empezó a decirle estas cosas que usted va a aprender. Que básicamente la conclusión fue, miren, en últimas, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Que fue lo que les dijo de último, en la conclusión de lo que les dijo a la multitud. Imagínense cuántos se desanimaron ese día. Imagínense cuántos dejaron de seguirle. Imagínense cuántos se fueron ese día. Y por eso ahí es que yo digo que Jesús prefiere la calidad por sobre la cantidad. Él sí quiere que la gente venga al conocimiento de su Padre. Él sí quiere que la iglesia crezca. Pero es que el detalle es que ese crecimiento no puede ser a costa de lo que sea. Si una iglesia va a crecer sanamente, crece a la manera de Dios y bajo las pautas que Él dejó. Eso es avivamiento, eso es real crecimiento. Entonces dejó el ayuno, la oración, la evangelización, el amor. Digo, esas son las estrategias. Esa es la estrategia. Que luces, que humo, que no sé qué, que cuentos, y eso es para iglesias a gusto del cliente. Ahora mire, Jesús no tenía miedo de hablar así. No tenía miedo que quedarse solo. No tenía miedo de eso. Pero si la gente lo iba a seguir, tenía que saber claramente qué era seguir. Un texto en Juan 6:66, pongo una marquita ahí donde está, y venga Juan 6:66, nos relata otra ocasión de esas, donde él habló y lo que dijo no le gustó a la gente y dejaron de seguirle, figúrese, a Jesucristo, al mismo Jesús. 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído en ti y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Lo notó? ¿Se dio cuenta?
Jesús predicó una cosa que usted tiene que leer en su casa ahora, del versículo 60 al 65, y eso no le gustó a la gente. ¿Y qué hicieron? Empezaron a irse. Y solo se quedaron los que habían tenido una revelación de quién era Jesucristo. En palabras más sencillas, los que entendían realmente quién era Jesucristo. Esos fueron los que se quedaron. Porque en última solo se quedarán aquellos que hayan entrado en conciencia acerca de a quiénes que están siguiendo y a quiénes que hay que obedecer. Por encima de luces, de humo, de iglesias a gusto del cliente, solo se quedarán y solo son verdaderos aquellos que realmente han tomado conciencia de a quién le están siguiendo. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, mire, aunque cantidad y calidad no necesariamente se excluyen en cuanto al discipulado cristiano, Dios sí prefiere la calidad sobre la cantidad. No, aquí no andamos enamorados de las multitudes. Sí queremos crecer, pero no estamos dispuestos a crecer bajo cualquier condición, vendiendo la doctrina, vendiendo el mensaje, vendiendo las cosas para que la gente venga. Y lo otro que aprendemos es que es necesario enseñar de tal manera que la enseñanza que reciba la iglesia sea un sedazo donde se aparta la paja del trigo, las ovejas de las cabras. Y esto es un problema, lo que está comentando primero. Porque ¿sabe por qué tiene el cristianismo tan mal testimonio hoy día? Porque las iglesias están llenas de cabras, de falsos cristianos, que por allá van y dicen, yo voy a la iglesia y no sé qué, yo hago y yo deshago. Y luego en el trabajo, en la universidad, en el vecindario dan un testimonio terrible. Y luego va el verdadero cristiano a predicarle a alguien y esa persona lo primero que le dice es, pero es que el vecino va a una de esas iglesias y es una porquería ese señor. Eso le casca a la mujer, eso se oyen gritos en esa casa nomás de groserías, pero eso sí el domingo usted lo ve salir con una Biblia bajo el brazo y para la iglesia. Allá, a las luces, al humo, a brincar y todo eso, y bendito sea Dios, él cree que es cristiano porque va y brinca y todo eso allá el domingo. Y eso es un problema. Porque de pronto si fuéramos menos, pero con los verdaderos dentro de la iglesia, el cristianismo tendría mejor fama. Entonces es la primera enseñanza que nos encontramos ahí en el versículo 25. Es necesaria la calidad sobre la cantidad. Ahora va a empezar a ver versículo 26. Y ahí lo vamos a dejar por hoy. Versículo 26. Esté atento a las palabras. Dice ahí, de Juan 14, ¿no? Versículo 26 de Juan 14, de Lucas 14. Estamos en Lucas 14, 26. Y empieza a decir a esas multitudes, ¿no? Mire qué mensaje a gusto del cliente, el que les va a dar. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, aquí se pone agisoso el asunto, dicen los muchachos. Esto cuestiona fuertemente una creencia cristiana que uno se la oye a todo el mundo.
de esas cosas que decimos y ni siquiera nos ponemos a pensar si son bíblicas o no, sino que alguien lo dijo, se lo oyó bonito y pues entonces repitámoslo todos, ¿no? Todos hemos caído en eso. Entonces cuando uno lee ese versículo, uno queda, y aquello de la familia es el primer ministerio, ¿dónde queda? Si usted lee esto. No me malentienda, todo lo que la Biblia dice que un hombre debe hacer en su casa, debe hacerlo. Todo lo que la Biblia dice que una mujer debe hacer en su casa, debe hacerlo. Todo lo que la Biblia dice que unos hijos deben hacer en su casa, ellos deben hacerlo. Pero usted lee este versículo y una de las primeras cosas que a mí se me viene a la mente es: ¿y dónde queda eso de que la familia es el primer ministerio? O sea que usted puede votar su ministerio y ¿cuál es la excusa? Es que no, la familia es el primer ministerio y entonces yo aquí no puedo seguir haciendo nada porque es que la familia es el primer ministerio. Esto lo sacan de caballito de batalla. Y entonces uno lee aquí, uno dice: ¿y dónde queda eso? Porque aquí dice claramente que si yo no aborrezco, imagínense, relaciones tan sagradas como padre y madre, como mujer, hijos, hermanos y hermanas, dice, si no los aborreces, no puedes ser mi discípulo. Ya ven por qué la gente empezaba a irse. Bueno, pero aquí la palabra aborrecer requiere de una explicación. Porque usted dice: ¿cómo va a ser que el Señor Jesucristo me manda a odiar a mis padres si quiero seguirle? ¿Cómo así que el Señor Jesucristo dice que tengo que odiar a mi esposa, a mis hijos, si quiero seguirle? Bueno, aborrecer, la palabra ahí, aborrecer, no quiere decir odiar, quiere decir amar menos. Amar menos es lo que quiere decir. Es un hebraísmo, ¿sí? Una palabra que ellos usaban, pero que si la leemos nosotros en nuestro contexto, pues la vamos a malentender totalmente. Pero cuando usted lee en la Biblia, aborrecer, no siempre, pero sí en algunas ocasiones, aborrecer no quiere decir odiar, sino quiere decir amar menos. Por ejemplo, usted ha leído en la Biblia cuando dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Algunas personas que parece que no entienden esto dicen: ah, mire, si ve que Dios, hay gente a la que Dios odia, y Dios odia porque sí, ya. Porque aquí la Biblia dice que el Señor amaba a Jacob, pero odiaba a Esaú. Bueno, exactamente lo que pasa aquí es el mismo caso. No quiere decir ahí que el Señor odiaba a Esaú literalmente y que amaba era a Jacob. Lo que quiere decir ese texto es que el Señor prefirió a Jacob sobre Esaú. Eso es lo que quiere decir. Ahora, si usted lee esto así, mire lo que el Señor Jesucristo está diciendo, una cosa muy radical, que pone la vara muy alta, que pone el estándar altísimo, porque se mete con las relaciones más sagradas de un ser humano. Y dice ahí: si tú prefieres a tus padres por encima de mí, no puedes ser mi discípulo. Si tú prefieres a tu cónyuge por encima de mí, no puedes ser mi discípulo. Si tú prefieres a tus hijos por encima de mí, no puedes ser mi discípulo. Si tú prefieres a tus hermanos y hermanas por encima de mí, pues no puedes ser mi discípulo. ¿Ya ven por qué le decía lo del comienzo?
Imaginen una multitud oyendo eso. No, por ahí había yo pensé que eso era solo venir caminando detrás de Jesús y recibir los milagros y las bendiciones, y qué rico y ya. Por ahí había gente pensando eso. Ay, no, si eso es así, yo no, así no. ¿Quién dijo? ¿El cuento de qué? ¿De cuándo acá? ¿Y entonces dónde quedan mis papás? ¿Y dónde queda mi esposa? ¿Y yo cómo voy a hacer eso? No. Tal día ni se iban. ¿Y quiénes quedaban? Los reales, los verdaderos, los que seguían a Jesús no por lo que les daba, no por los milagros, no los que buscaban a Jesús para divertirse, para tener un tiempo chévere el domingo, sino los que estaban ahí porque realmente habían tenido un encuentro con Jesucristo. Estos eran los que se quedaban. El resto empezaban, no, eso no es el problema. Pero aquí es necesario recalcar algo, ¿no? Porque usted puede estar malentendiendo también las cosas. O yo no me puedo estar haciendo entender bien. Y por eso tengo que recalcarlo. Todo lo que la Biblia dice que un hombre debe hacer en su casa, debe hacer. Eso es poner a Cristo por encima de su familia. Hacer lo que la Biblia dice que yo haga. Eso de respetar a su mujer, de amar a su mujer, debe hacerlo. Todo lo que la Biblia dice que una mujer debe hacer en su casa, debe hacerlo. Eso de someterse a su esposo, de respetar a su esposo, debe hacerlo. No estoy diciendo que no. Solo que en el caso donde a mí me toque escoger entre mi Cristo y alguna de estas relaciones sagradas que tenemos, siempre yo debo preferir a Jesucristo. Eso hace un discípulo. Todo lo que la Biblia dice que los hijos deben hacer con sus padres, todo debe ser hecho. Pero en el momento donde a mí me pongan a escoger, el discipulado completo, radical y verdadero dice que cuentos que la familia es el primer ministro, primero Cristo, primero la obediencia a Él, primero hacer su voluntad, primero hacer lo que Él quiere, por encima de cualquier persona o cosa. ¿Está captando la idea, hermano? Amén. ¿Sí sabía que era así o no? Sí. O ya se le había olvidado. Ay, la pandemia me hizo olvidarme todo eso. Ay, es que yo... Ay, verdad. Pero ahí no termina el asunto, porque se pone peor. Fíjense que hay gente que a lo que ama más en el mundo no es a Dios ni a su familia, sino que lo que ama más en el mundo es a ellos mismos. Y entonces el Señor va punzante allá también. Ya se metió con las relaciones más sagradas. Y clarito les dijo, esto aquí es yo primero. Me prefieren a mí por encima de cualquier cosa. Lo que está ahí escrito se obedece por encima de sus padres, de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos. Y luego va más profundo todavía y le dice, y si prefiere su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí está, ¿no? Y aún también su propia vida. Si te prefieres a ti por encima de mí, tampoco puedes ser mi discípulo. Si prefieres tus planes, tus proyectos, tu vida, si prefieres tus cosas por encima de mí, no puedes ser mi discípulo. Estas son las condiciones. Me sigues así, lo tomas o lo dejas. Tienes que entender que una vez has sido salvo y empiezas a caminar con Cristo, es todo o nada. Amén. Como dijo alguien, Cristo debe ser amado supremamente, o de otro modo, Él no es amado de ninguna manera. Y tenemos
dos historias bíblicas que ejemplifican perfecto esto, lo que Jesús acaba de decir. Y con esa historia termino. Éxodo 32:26. Éxodo 32:26. Éxodo 32:26. Éxodo 32:26. Dice la Biblia allí: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Quiere decir, ¿quién está del lado de Dios? ¿Quién de todos los que están aquí prefieren a Dios? ¿Quién? Esa es la pregunta. ¿Quién está por Jehová? Y luego dice: júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y mire la orden que les da Moisés. Y les dijo: así ha dicho Jehová. Hoy en el verso 27. El Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Esa es la orden. Todos los que estuvieron en la revuelta del becerro de oro, todos los que le fueron infieles al Señor, ustedes van a ir puerta a puerta y los van a matar, y no importa si sea su pariente, su amigo o su hermano. Tenga la bondad, ¿qué hubiera hecho usted? Se para Moisés y dice: ¿quién está de parte de Dios? ¿Quién prefiere a Dios por encima de todo? Y fueron todos, y entonces íbamos todos, y vamos allá. Yo. Bueno, vamos a ver. Bien. Tomen la espada, pásense por todo el campamento, y a todos que ustedes vieron allá adorando el becerro, lo van a matar, y no importa si es su hermano, su papá, su esposa, no importa quién sea. Háganle como quieran. Yo pensé que era para otra cosa. Primero que diría, yo pensé que eso era para otro asunto, como así nos vamos ahora, oiga, que mate a mis parientes. ¿Qué hicieron los levitas? Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Bueno, esto no quiero decir, no lo estoy mandando a matar a su esposa. No, salga de aquí, se para allá en la cocina con un cuchillo. El pastor dijo: el que aquí se ponga a oír música mundana, le voy dando un cuchillo. El que aquí me llegue tarde por irse para la fiesta, le voy dando cuchillo. Imagínese un papá en esas, ¿no? O yo aquí me paro un machete y digo: bueno, aquí el que no se congregue como es, y el que no ame, a que le voy a dar el machete a la entrada de la iglesia. Tampoco, ¿no? No quiere decir eso. Pero mira el principio, lo mismo que eso está diciendo, ¿no? Estos levitas prefirieron a Dios por encima de sus amigos, hermanos y parientes. Hasta la muerte estuvieron dispuestos, porque tenían una cosa que nos hace falta a muchos de nosotros: celo por Dios, celo por las cosas de Dios. Entonces, imagínense un levita eso diciendo: ay no, Moisés, el primer ministerio en la familia de Moisés. ¿Cómo tú me vas a mandar a mí matar a mis parientes? ¿Qué te pasa? Estás mal. Yo le oí decir eso al fulano predicador, y ese hombre Dios lo usa, y tú vienes ahora a decirme aquí: mata a tus parientes. Así no es el asunto. Yo me voy por mi iglesia. Y la otra historia está en Números 25. Números 25. Bueno, aquí los hijos de Israel se habían metido con las moabitas y estaban que fornicaban con ellas. Y hágale, oye, y dándole pero duro a eso, duro le están dando a eso.
¿Ah? Y entonces el Señor se enojó y encendió su ira contra el pueblo de Israel por eso. Y el Señor le ordenó a Moisés matar a todos los que estaban en esa revuelta con las moabitas, fornicando con ellas, adorando los ídolos con ellas. Y entre tanto que estaban en eso, y yo leía esto y decía, oiga, pero qué descaro, pero es que hay gente que no entiende, pero es que de ninguna manera estaban matando a todos los que estaban uniéndose a las moabitas. Y mientras estaban en eso, un tipo de estos, dice en el versículo 6, paseó una moabita por delante de todo el mundo y la llevaba de la mano, hermano, a la novia. ¿Ah? Y dice, y se fueron para la tienda del hombre. No es que tuviera chichería, ¿no? Sino la tienda dice la casa de él, digamos, se la llevó para la casa. Y usted sabe a qué, ¿no? Allá no fueron a jugar cartas, a mirarse a los ojos, y no. Allá fue a darle duro al sexo, a fornicar allá. Y dice, pero este tipo está viendo que están matando a todos por eso, no le importa, pasea a la novia por todo el campamento y la mete a la casa de él. Y había un hombre ahí entre todos ellos que se llamaba Finés. Y Finés lo vio, versículo 7, esto ahí, y cogió una lanza, hermano, y se fue tras este hombre, y allá mientras estaban quién sabe en qué cosas, ¿ah? Porque dice que los atravesó a los dos. Usted puede imaginarse en qué estaban ahí en eso, y el hombre entró a la tienda y los agarró con la lanza y ¡tra! Ya los clavó a los dos y los dejó clavados. Pero ahora quiero que usted lea lo que Dios dijo de Finés entre ellos a los hijos de Israel. Por tanto, dile, si aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perfecto, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Subraya esa frase ahí, celo por su Dios, que es lo que muchas veces nos hace falta a nosotros. Llevado el celo por Dios, asesinó a esa pareja, porque estaban ofendiendo a Dios, estaban ultrajando el nombre de Dios. Y Dios dice, mira, por eso lo voy a bendecir. Celo por las cosas de Dios. Entonces, esta es la primera parte de este mensaje. Después continuaremos con el favor de Dios próximo domingo. Pero miren todo lo que hemos aprendido y todo lo que usted debe estar claro el día de hoy. Lo primero es que el Señor dice, sí quiero multitudes, pero no a cualquier precio. Sí quiero multitudes, pero no de cualquier forma, no de cualquier manera. Si van a haber multitudes, tendrán que llegar con los métodos de Dios, con las estrategias de Dios y a la manera de Dios. Y no de cualquier forma. No, pero es que yo quiero que la iglesia crezca, porque yo quiero ser famoso y tener cadena de radio y tener cadena de televisión. Y yo quiero que la iglesia crezca para tener fama y para tener poder y para mantener un candidato presidencial, a ver si logramos que uno de nosotros llegue a ser presidente. Yo quiero que la iglesia crezca. Bueno, ¿y qué hacemos? Ya usted sabe. Eso es antibíblico, eso es erróneo, eso es incorrecto, eso es deshonesto. Porque el Señor, según estamos leyendo aquí, con este tipo de mensajes, nos dice, yo prefiero la calidad sobre la cantidad. Quiero cantidad, pero también quiero calidad. Y sobre todo, la calidad de las cosas. Por eso no tiene miedo a hablar así, como usted acaba de oír. No diciendo las cosas como son y ya.
no tiene cuidado, no es políticamente correcto, no mide sus palabras, no esconde las cosas, no las vela, no hay letra pequeña. Así es el asunto. Y luego nos dice que es necesario aborrecer para ser un discípulo de él. Y nos dice, bien, si vas a seguir tras de mí, la condición es que me prefieras a mí por encima de tu familia y de tu propia vida. Esa es la condición. Lo tomas o lo dejas. Es todo o nada. No es a tu forma, no es a tu manera, es como yo te digo. La obediencia a mí estará por encima de cualquier cosa. ¿Qué opinas? ¿Tomas o lo dejas? Las palabras del Señor Jesucristo, muy necesarias de recordar en estas épocas de cristianismo tibio, de cristianismo a medias, de cristianismo cool y divertido, de cristianismo light, donde fácilmente alguien puede confundirse y creer que eso que está viviendo, cualquiera sea esa cosa que anda viviendo, es verdadero cristianismo. Benditos sean. Vamos a tomar la cena del Señor. Estén de pie.